Bueno, bueno, reiterarle las buenas tardes a todos, darle la bienvenida a Ismael y su familia. Estamos contentos que estén con nosotros aquí, porque como decíamos en la acción de gracia, tenemos que aprender a amar a los españoles, a los asturianos, y así pues les llegaremos con mayor eficacia. Bueno, hoy vamos a hacer las cosas un poquito no a lo tradicional, porque siempre empezamos orando, diciendo el título de la predicación y después diciendo pues la cita bíblica que vamos a estar viendo. No, hoy vamos a empezar dándole un concepto y después que le demos el concepto, pues vamos a orar y después vamos a ver la cita bíblica. Les voy a dar un concepto que quiero que se graben en su mente porque de eso vamos a hablar hoy. También quería decirle antes de empezar que la palabra en Sofonías 3:17 dice que nuestro Dios se regocija en nosotros. Así que nosotros no podemos estar tristes. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, un corazón que tiene al Señor en su corazón. Él se regocija en nosotros y nuestro Dios es un Dios alegre que se ocupa de nuestras necesidades y nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón. Así que no estemos tristes, alégrense en el Señor. Bien, el concepto que le quiero leer es el siguiente. Dice, concepto de zona de confort, o zona de reposo, o zona de estabilidad. ¿Saben todos lo que es zona de confort? Vamos a ver el concepto que dice la RAE. Dice que es un estado psicológico donde te sientes seguro y tranquilo, porque realizas actividades conocidas, controlas todas las variables que tienes a tu alrededor y evitas riesgos. También la zona de confort reduce el estrés, puede limitar tu crecimiento personal y profesional, genera estancamiento y rutina y miedo al cambio y nos lleva a la apatía y a la conformidad. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la zona de confort. Y vamos a leer la palabra en Génesis, capítulo 12, de los versos 1 al 3, ¿verdad? Y dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. También dice en Génesis 13:16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en que podemos, Señor, hablar de ti, Señor. Conversar, Señor, sobre cómo tú eres, sobre lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Te agradecemos por la inmensa oportunidad y el inmenso privilegio de aún poder compartir tu palabra, Señor. Porque vienen tiempos malos, Señor, donde tu palabra, tu santa palabra no va a poder ser expuesta, Señor. Como tenemos ejemplos, Señor, en Nicaragua, que es ilegal ya importar una Biblia. Te pedimos, Señor, que seas tú el que esté hablándole a tu pueblo, Señor, y que este rema sea, Señor, para la edificación de tu iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien. El título de la prédica de hoy tiene que ver con la zona de confort, y es una zona de confort que a la luz de la palabra el pueblo de Israel experimentó. Y el Señor tuvo que sacarlos de esa zona de confort de una forma no tan buena, a la fuerza, prácticamente. Vamos a hablar bajo el título de No te quedes en Gosén. No te quedes en Gosén. Más adelante vamos a estar hablando sobre qué cosa es Gosén. Es un lugar en la palabra donde vivió el pueblo, pero que tenía ciertas características que podemos decir que se adaptan exactamente al concepto que vimos de zona de confort. Entonces, vamos a estar hoy haciendo un recuento, con nuestras palabras, vamos a parafrasear la palabra y vamos a contar algo sobre la historia de Abraham, porque empezamos hablando de Abraham, ¿verdad? Y después saltamos a Gosén. A ver, nos podemos preguntar por qué, pero bueno, todo tiene que ver y vamos a verlo así. Abraham tuvo un llamamiento del Señor, ¿verdad? Lo vemos en Génesis capítulo 12,
que el Señor llama a Abraham y le dice que abandone su tierra, que abandone su parentela y vaya a una tierra que él le va a enseñar, ¿verdad? Obedeciendo a la palabra del Señor, Abraham parte de Ur de los Caldeos y va hacia esa tierra que él no sabía dónde era, pero por fe se iba guiando por Dios. Parte con su esposa, parte con su sobrino Lot y todos los bienes que tenía. En medio de ese camino, pues sí, él llega a la tierra y Dios desde cierto lugar le muestra la tierra y le dice, le da la promesa de que esa es la tierra que él va a poseer. Pero como sucede a veces, vino hambre y tuvo que viajar a Egipto. Y en Egipto tuvo un percance de que dijo que su esposa era su hermana. Y bueno, todos sabemos lo que pasó. Regresa y después de eso, pues, tiene que dividir a toda aquella compañía que andaba con él, porque, como ustedes saben, los pastores de Lot entraron en controversia con sus pastores. Y él tuvo que dividirse, ¿verdad? Y le dio a él la oportunidad de que escogiera un lugar donde iba a estar y él se fue al lugar contrario donde había escogido Lot. Después de esto, el Señor le hace la promesa de que iba a tener un hijo a su edad avanzada y Sara también su edad avanzada. Y le cambia el nombre de Abraham por Abraham y a Sarai por Sara, ¿verdad? Entonces, después de eso, llega el hijo, llega Isaac. Y de Isaac salen dos vástagos. Sale Ismael, que damos gracias a Dios por Ismael, y sale Jacob, ¿verdad? Jacob usurpa la primogenitura de Ismael y se hace de la promesa del Señor. Y su nombre tiene que ver con eso, quiere decir usurpador, porque realmente él no era el primogénito. Jacob tiene que luchar por sus esposas, porque a partir de esa controversia que tuvo con Ismael, pues él tiene que abandonar su casa y marcha y trabaja para Labán por 7 años primero por una de sus hijas y después por 7 años más por la otra hija. Y de esas relaciones con las hijas de Labán y con sus concubinas, pues tiene 12 hijos, ¿verdad? Todos lo conocemos. Bien. De esos 12 hijos, él tuvo preferencia por el número 11 que se llamaba José, ¿verdad? Era su preferido porque era hijo de su amada, por la que él luchó tanto. Pero sus hermanos tuvieron envidia de José. Y como todos sabemos, en la menor oportunidad que tuvieron, lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Y José fue a dar a Egipto. Qué casualidad. De nuevo para Egipto. En Egipto, José era guiado por el Señor y era lleno de la gracia del Señor. Y pasó por muchas cosas. Fue cruelmente acusado de un crimen que no cometió, fue a la cárcel. En la cárcel conoció al copero del rey, al panadero del rey, del faraón en este caso, y por casualidades, yo digo que por causalidades de Dios, pues José logró interpretar un sueño que tuvo Faraón. Y a partir de esa interpretación, a Faraón ver su inteligencia y que Dios estaba con él, porque él se lo manifestó, que quien iba a interpretar el sueño era Dios, no él. Entonces, José logró pasar a ser el segundo en Egipto, gobernador de Egipto. Nuevamente vino hambre donde habitaba Israel, porque después de todo esto, Jacob cambia su nombre a Israel, a partir de que luchara con el ángel, ¿verdad? Todos lo sabemos. Bien. Entonces, hubo hambre y los hermanos pues tuvieron que ir a Egipto, que era donde único había comida, porque José en su inteligencia logró, según el sueño de Faraón, reunir toda esa comida en los 7 años de abundancia y después en los 7 años de crisis de hambre, pues lograron sobrevivir y con lo que le quedaban hicieron dinero vendiéndolo, ¿verdad? Los hermanos fueron, él los reconoció, todos sabemos, lloraron, se abrazaron y él le pidió entonces a sus hermanos que trajeran a su padre. Y aquí es donde empieza el inicio de nuestra zona de confort. El pueblo, por orden de Faraón, pasó a habitar en un lugar especial. Yo estuve mirando por internet lo que actualmente es el área de Gosén y dicen que en ese tiempo estaba ubicada en el área noreste del delta del Nilo, un área extremadamente fértil, donde todo se da. Todo absolutamente. Y Faraón le permitió vivir en esa zona. Y en esa zona se multiplicaron grandemente el pueblo de Israel. Y en esa zona pudieron vivir de su ganado.
Incluso Faraón les dijo de que podían, algunos de ellos, servir de capataces para su propio ganado, porque para los egipcios era abominación la ocupación de pastor. Y como los israelitas eran pastor por naturaleza, pues les permitió eso. Aquí hay un detalle muy importante, que Faraón siempre en la Biblia representa el mal, representa la oposición a Dios, porque en Egipto existen tantos dioses como arena en el desierto. Y había una idolatría total y todo eso se opone a lo que Dios nos pide. Entonces resulta contraproducente que el mismo Faraón los pusiera a vivir en lo mejor de sus tierras. Entonces, hasta aquí esta historia de Abraham y de su descendencia a Israel cuando llegan a Gosén. Entonces, en Gosén, el pueblo de Israel vivió aproximadamente unos 430 años, desde que llegaron hasta que salieron o hasta que Dios los sacó. En Gosén, el pueblo encontró refugio y alimento. Fíjense, porque José instaló a su familia allí para escapar del hambre. Y allí era donde más alimento había y donde más refugio había. En Gosén encontraron protección divina, porque Dios apartó Gosén de las plagas que trajo sobre Egipto, ¿verdad? En Gosén, el pueblo experimentó el inicio de una gran nación, porque de una familia de 70 que entraron, salieron aproximadamente 2 o 3 millones. Porque la palabra habla de 600,000 hombres de a pie, hombres listos para la guerra, sin contar los niños, sin contar las mujeres y sin contar muchas personas que se añadieron, porque la palabra dice que cuando salieron, se añadieron muchas personas. Entonces, ahí inició una gran nación. Entonces, de esto que yo le he dicho que el pueblo vivió en Gosén, hay una gran semejanza con el concepto que le di al principio de zona de confort. Y me permiten leerlo de nuevo. Estado psicológico donde te sientes seguro. El pueblo estaba seguro en Gosén. Y tranquilo, estaban tranquilos. No tenían nada en qué pensar. Realizan actividades conocidas. ¿Qué es lo que ellos sabían hacer? Ser pastores. Y estaban allí de pastores. Controlaban todas las variables. ¿Qué es lo que es controlar las variables? Controlar las variables es que las cosas que suceden son cosas que tú esperas. No sucede nada fuera de lo común, ¿verdad? No es como estar en un lugar donde sucede algo inesperado que tú no esperas. Todo lo que sucedía, ya ellos lo sabían. Fuera lo esperado que iba a suceder. Y evitaban riesgos. Estaban bien seguritos ahí en Gosén. ¿Ok? Entonces, aparentemente estaban en una zona de confort. Ahora, vamos a regresar a Abraham. Permítame, discúlpeme si voy adelante y atrás, pero lo que quiero hacerles llegar es de que Abraham tuvo unas promesas del Señor. Y la descendencia de Abraham llegó a un lugar donde se estancó, donde quedó extremadamente cómodo en una zona de confort, y esto entra en contradicción con lo que Dios le prometió a Abraham. Permítame leerles las promesas que le hizo Dios a Abraham. Primero, le prometió en Génesis 13:16 una descendencia numerosa, como lo leímos al principio. Le prometió una tierra prometida, y valga la redundancia, en Génesis 12:1. Y le prometió también una bendición universal, ¿verdad? Porque le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en Gosén llegaron a coexistir varios factores que pudo haber hecho pensar al pueblo de que estaban en la tierra prometida por el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había una descendencia numerosa. Se multiplicaron extremadamente. Como le dije al principio, cuando salieron eran de 2 a 3 millones de personas. La tierra era extremadamente buena, como le conté al principio, verde, irrigada por el delta del río. El río Nilo, cuando llega al delta, bueno, el delta es un área en forma de delta, que es la letra griega, donde los ríos cuando van a desembocar se ensanchan extremadamente. Pero el Nilo tiene una característica, que se divide en 5 ríos. Y toda la tierra que queda dentro de esos ríos es extremadamente fértil porque siempre está regada. Gosén estaba ahí. Entonces era una tierra extremadamente buena y Faraón lo dice, te voy a dar lo mejor de mi tierra. Pero faltaba una de las 3 bendiciones. La bendición universal que le prometió Dios a Abraham. Entonces, para sacarlos de esa zona de confort, el Señor tuvo que poner un corazón duro en Faraón para que no los dejara salir. Porque el nuevo Faraón que llegó a gobernar en Egipto no conocía a José y no conocía a ese pueblo. Y le impuso una esclavitud, le impuso tareas que ellos no podían hacer. De hecho, en Gosén construyeron 2 ciudades, Ramsés y la otra,
2 ciudades. Con sus propias manos tuvieron que hacer ladrillo, tuvieron que trabajar fuerte y tuvieron que ser esclavos en la tierra que aparentemente era la tierra prometida. Bien, entonces, como le estaba diciendo, faltaba algo más profundo y algo más espiritual para que Gosén fuera la tierra prometida, y es la bendición universal prometida a Abraham. Por este motivo, mis hermanos, nunca debemos confundir a nuestro Gosén con nuestra tierra prometida. Pues para eso deben cumplirse las totalidades de las promesas que Dios nos ha dado. O explicado de otra manera, para que no nos quedemos estancados en nuestra particular Gosén, en nuestra particular zona de confort, nunca debemos olvidar 3 cosas. Primero, ¿a qué Dios nos llamó? ¿A qué fue lo que Dios nos llamó? Dios llamó a Abraham a algo. ¿De dónde Dios nos sacó? Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Y qué fue lo que Dios nos prometió? En Gosén estaba claro que Dios había llamado a Abraham con un motivo muy específico. Lo había sacado de los caldeos, pero las promesas no estaban cumplidas en su totalidad. El llamado que Dios nos hace a nosotros, la santificación que Dios experimenta en nuestra vida desde que aceptamos a Cristo hasta que llegamos a su presencia, y las promesas que Él nos hace no son más que las herramientas que Dios usa para lograr el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Lo voy a repetir. El llamado que Dios nos hace, el llamado que Dios te ha hecho, el llamado específico que Dios tiene en tu vida, la santificación, que no es más que el proceso que Dios te va limando, que Dios va quitando todas las arrugas que tienes en tu vida para que seas perfecto, para que puedas cumplir. Y lo que Dios te promete no son más que las herramientas que Dios usa para lograr el cumplimiento de su propósito en ti. Amén. Entonces, Él nos llama a cumplir un propósito bien concreto. Nos saca del lugar o la situación donde estemos y nos hace promesas que cumplimentan el logro de ese propósito. En ocasiones nos acomodamos tanto, nos sentimos tan cómodos en la congregación que pensamos que ya estamos en Canaán y realmente estamos en Gosén. Entonces, lo que quiero transmitirle hoy, hermanos, es que si Dios nos sacó de un lugar, si Dios nos hizo un llamado y nos prometió algo, no es para que estemos tranquilos y sentados. Si Dios nos llamó a hacer cosas grandes, no es para que estemos cómodos, porque puede ser que tengamos la necesidad de poner chinchetas en la silla, como dice nuestro pastor. Entonces, el llamado del día de hoy es a que no nos conformemos. Miren el ejemplo que puso la hermana de ese accidente que tuvo ese muchacho cantante. Yo no lo sabía porque también estoy haciendo la extensión de las redes sociales, aunque no tengo YouTube nada más. Pero él ni se imaginaba que eso iba a pasar. Y estaba cómodo, estaba con dinero, estaba cantando, estaba en lo que le gustaba. Y muy probablemente estaba usando el don que Dios le dio. Puede ser que estemos en la misma situación, que estemos usando el don que Dios nos dio para estar tranquilos, para estar en nuestra zona de confort y no para servirle al Señor. Porque a él lo que le faltaba era la promesa de cumplir la promesa de servirle al Señor. Por eso el llamado que estoy haciendo el día de hoy es a no quedarnos en esa zona de confort, no quedarnos cómodos como estamos, no pensar de que ya estamos en Canaán, en la tierra prometida que Dios nos ha dado. La tierra prometida es hacer la voluntad de Dios, es hacer el propósito de Dios. Esa es nuestra tierra prometida. Ya que recibimos a Dios, trabajar para que otros conozcan al Señor. Amén. Entonces, de esto hay muchos ejemplos en la Biblia, pero quiero además de esta zona de confort que les hablé de Canaán, hablarles de otro caso que no experimentó una zona de confort, sino todo lo contrario. Siempre estuvo activo. Y es el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo fundó innumerables iglesias, como todos lo conocen. Tuvo una vida muy activa. Escribió 13 cartas y otra que posiblemente sea de él, no se ponen de acuerdo los estudiosos, lo cual significa más del 50% del Nuevo Testamento. Pablo llevó el evangelio a los gentiles, algo que se pensaba que solo era para el pueblo escogido de Dios, para Israel, y él traspasó esas fronteras culturales
traspasó todas esas limitaciones y fue a los gentiles. Realizó varios viajes misioneros y, como dice nuestro pastor, sufrió calamidades de una lista inmensa. Pero nunca estuvo quieto en un lugar y sostenía su ministerio con su propio trabajo. Y miren lo que dice la palabra en Filipenses 3, del verso 12 al 14. Después de haber hecho todo eso, Pablo podría haber pensado que él estaba en Canaán, que él ya había cumplido, que Dios había cumplido su propósito en él. Pero miren lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Si Pablo pensaba así, de sobra nosotros tenemos que pensar igual. No podemos conformarnos con lo que hemos hecho para el Señor. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos cómodos. Tenemos todos los días que trabajar más, que amar más esta tierra donde estamos para poder hablarle más a los asturianos. Porque el objetivo de estar aquí son los asturianos. Amén. Entonces, es necesario que sepamos identificar cuando estamos en nuestra zona de confort o nuestro particular gosén, sabiendo nuestro propósito en Dios. La única forma de saber si estamos en la zona de confort es sabiendo nuestro propósito. Porque si nuestro propósito no coincide con lo que estamos haciendo en este momento, pues no estamos en Canaán, estamos en nuestra zona de confort. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Amén. Entonces, en la naturaleza, en lo que vemos, hay un caso muy particular y excepcional de cómo salir de la zona de confort. Cómo salir de sentirse cómodo. Y es el caso del águila. El águila es un ave que se usa mucho para ejemplificar cosas que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Como aquello que se rejuvenece a los 40 años, que se quita el pico, se quita las alas, se quita las garras y se rejuvenece. Incluso hay muchos cánticos que dicen que te rejuvenece como el águila, ¿verdad? Pero el águila también hace algo muy particular y es lo siguiente. Cuando ella va a poner sus huevos, que tienen, y de hecho las parejas son para siempre. Otro ejemplo más para nosotros. Y es una de las cosas que me ha llamado la atención en Asturias. Que las parejas en Asturias son para siempre. Para siempre. Es muy difícil ver una pareja de asturianos que se separen. El águila hace un nido confortable con hierbas y plumas y alimenta bien a sus polluelos. Mire, el nido de un águila es como un colchón de espumas, con plumitas, con cositas, con ramas, bien lindo. Cuando los polluelos están ya listos para volar, el águila comienza un proceso de retirar toda esa comodidad. Empieza a quitar todas las plumitas, todas las lanitas y deja el nido solamente en las ramas que tienen espinas. Esto provoca en los polluelos que se sientan incómodos y quieran salir del nido. ¿Entiende por dónde voy? Pero no basta con eso. Los polluelos no se atreven porque tienen miedo. ¿Qué hace el águila? Los empuja. Literalmente los empuja. Pero después que los empuja, que ellos van en picada libre, ella va detrás. Y si ve que va a caer al suelo, los coge con las garras, lo eleva y lo vuelve a tirar. Hasta que aprende. O aprende o aprende. Entonces, el llamado hoy es salir de nuestro nido. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a coger cuando vayamos en caída libre y no vamos a llegar al suelo. No vamos a llegar a estrellarnos porque Él cuida de nosotros. Pero Él quiere que salgamos de esa zona cómoda para que podamos hacer el propósito por el cual fuimos creados. Un águila, ¿para qué fue creada? Para volar. Un águila fue creada para volar y cazar. Entonces, si no vuela, no puede cazar. Igual Dios hace con nosotros. Dios nos dio un propósito de llevar su palabra, de hacer discípulos. Pero si no salimos de la zona cómoda, no lo vamos a lograr. Entonces, no tenemos que llegar al extremo de que Dios mande plagas para que tengamos que salir. De que Dios endurezca el corazón de Faraón para que tengamos que salir. Hagámoslo por nuestra propia concupiscencia. Todo lo que nos sucede en nuestra vida cristiana durante nuestro crecimiento espiritual va encaminado al cumplimiento de nuestro propósito, ¿verdad? Las espinas nos ayudan a salir del nido para poder volar. Resumiendo, número 1, nunca debes olvidar a qué Dios te llamó
de dónde Dios te sacó y qué te prometió. Esas tres cosas te van a llevar a identificar si estás en Canaán o si estás en Gosén. El objetivo de nosotros es estar en Canaán, cumplir el propósito de Dios. El llamado, la santificación y las promesas de Dios garantizan el cumplimiento de su propósito en nosotros. Número 3. Estaremos en la tierra prometida cuando veamos cumplidas las promesas que el Señor nos ha hecho en su totalidad. Y número 4. El propósito final de nuestra existencia es conocer al Señor y luego en obediencia cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Tanto el general, que es adorar a Dios por siempre, como el específico, que es extender su reino donde estamos. Entonces, para terminar, una breve reflexión. Me gustó mucho algo que vi hace un tiempo de una psicóloga que decía que las personas de acción usan más en su lenguaje el participio que el gerundio. Voy a explicarle en qué consiste esto. Por ejemplo, el gerundio es algo que nos indica una acción que está demorada en el tiempo. Por ejemplo, caminando, construyendo, son las palabras que terminan en ando, yendo, ¿verdad? Que es como que no se acaba de terminar. No, yo estoy caminando, yo me estoy entrenando, yo estoy estudiando. Hasta que no termine de estudiar no puedo hacer las cosas. Hasta que no termine de entrenarme no puedo hacer lo que debo hacer, ¿verdad? Y el participio indica una acción terminada, hecho, dicho, trabajado, lo que termina en ado, ido, to, so, cho. Eso yo me acuerdo desde que lo di en español en la primaria. Lo que termina en ado, ido, to, so, cho es un participio. Lo que termina en ando, yendo es un gerundio. Entonces, parte de este llamado es a usar en nuestra vida más el participio que el gerundio. A hacer las cosas, a dar el salto, a salir de la zona de confort. No decir, estoy esperando, estoy trabajando, estoy deseando que Dios me use. No. Habla, trabaja, sal de tu zona de confort, ve a la calle, habla. Vamos todos los primeros sábados del mes a salir a la calle, un equipo bien hecho, a hablarle a los asturianos de que Dios existe, de que Dios es real. Entonces, usemos más el participio que el gerundio. No nos pase como a Jason Jiménez, que dijo, cuando yo llegue a los 35 años, mientras tanto estoy cantando, estoy disfrutando. Y no hizo lo que tenía que hacer, porque el enemigo es sucio y no lo dejó llegar a esa promesa que él tenía con el Señor. Debemos entonces trabajar en modo activo, ser activos, chinchetas en la silla, para poder cumplir el propósito del Señor y salir de nuestra zona cómoda. Amén. Amén.